Hola a todos y a todas, soy el kinesiólogo Rodrigo Núñez Cortés y les doy la bienvenida a esta clase que se titula Ejercicio y rehabilitación postquirúrgica en condiciones musculoesqueléticas. En primer lugar, es importante mencionar que el dolor crónico postquirúrgico se ha convertido en un problema importante para la salud pública, tanto por la prevalencia como por el alto impacto económico que esto conlleva. Se ha estimado que la incidencia del dolor persistente tras 12 meses de una cirugía puede llegar hasta el 11,8% cuando hablamos de dolor moderado y hasta un 2,2% cuando hablamos de dolor severo, es decir, una intensidad de dolor igual o mayor a 7 en una escala numérica que va de 0 a 10. En cuanto a los costes globales de esta condición, se estima que pueden incluso superar los 670 billones de dólares al año. Por lo tanto, estamos frente a una prioridad sanitaria y en la última década la investigación clínica ha permitido comprender mejor algunos aspectos del dolor crónico postquirúrgico que vamos a ir revisando a lo largo de esta presentación y que va a ser importante tener en cuenta para poder prescribir un tratamiento adecuado. Acá les pongo como ejemplo la historia natural del dolor que reportan los pacientes tras ser sometidos a una cirugía de reemplazo articular total de rodilla. Como pueden ver ustedes, el dolor promedio en un principio se encuentra entre los 50 a 60 milímetros en una escala visual análoga que va de 0 a 100 milímetros. Y a lo largo de los meses, pueden ver ustedes que ya en el primer mes el dolor baja por sobre los 40 y llegando hasta los 20 aproximadamente a los 6 meses, por lo que hasta esta altura todo iría relativamente bien. Sin embargo, nos podemos encontrar con un grupo de pacientes que puede llegar hasta un tercio de los casos, es decir, hasta un 34%, que desarrolla esta condición que se define como dolor crónico postquirúrgico. Como pueden ver ustedes acá en el gráfico, son aquellos pacientes que después de 3 meses de haber sido operados, presentan una intensidad de dolor que es significativa, es decir, una intensidad de dolor por sobre los 40 milímetros en la escala visual análoga. Es por eso que este grupo queda en ese sector de este diagrama, ¿verdad? En esta esquina superior. Esta condición de dolor crónico postquirúrgico genera también un gran impacto psicológico, aumentando tanto los síntomas de ansiedad y depresión como disminuyendo la calidad del sueño. También conduce a una condición de mayor discapacidad y por ende una peor calidad de vida. Y por sobre todo, y siendo también un punto importante para la salud pública, genera dependencia y adicción a los opioides, lo que puede también causar un alto impacto económico por el consumo de los opioides, pero también por las consecuencias de esto que conlleva, por ejemplo, a un aumento en las licencias y un aumento en el abandono del puesto de trabajo, que puede conllevar también a una disminución en la productividad, afectando tanto al paciente como a su familia, como también a la sociedad. Existen múltiples causas que pueden explicar la presencia de dolor crónico postquirúrgico tras una artroplastia total de rodilla. Entre ellas es importante descartar, por ejemplo, la presencia de inestabilidad protésica, de signos de infección o de dolor de tipo neuropático debido a la lesión de la rama infrapatelar del nervio safeno, que puede verse lesionada durante la cirugía. Una vez que descartamos estas causas, en este estudio realizamos una serie de casos para el dolor de tipo miofacial, que es una de las causas también que se describe en la literatura, y por eso propusimos este tratamiento que combinaba rehabilitación basada en ejercicio con técnica de punción seca. Y como pueden ver ustedes, cuando el protocolo combina estiramientos, ejercicios de estabilización, ejercicios de fuerza, con la punción seca se pueden obtener una disminución clínicamente relevante y estadísticamente significativa en la valoración subjetiva del dolor y también un aumento en la funcionalidad evaluada con el test de marcha de 6 minutos. En este caso, un aumento de 33 metros, lo que también se considera clínicamente relevante, así como también la disminución del número de puntos gatillos miofaciales a lo largo de la extremidad inferior
y también un aumento del rango articular. Por lo tanto, esto se los comparto para que tengamos una primera impresión de que en este caso, en estos casos que resultan ser casos un poco más complejos en su abordaje, el ejercicio, cuando se combina con otras modalidades de fisioterapia o terapia física, puede conducir a resultados prometedores. También es importante identificar y reconocer cuáles son las variables que van a presentar una mayor fuerza de asociación a la hora de predecir malos resultados de una cirugía ortopédica. En este caso les presento este metaanálisis que se llevó a cabo en pacientes que se sometían a una cirugía de liberación del síndrome del túnel carpiano, tanto endoscópica como cirugía abierta. Identificamos que los síntomas de depresión tenían una asociación moderada y significativa tanto con la severidad de los síntomas, la función y el dolor después de la cirugía. Por otro lado, los síntomas de ansiedad, el pensamiento catastrófico y la autoeficacia también demostraron ser indicadores importantes de malos resultados posoperatorios. De esta manera, nuestros resultados van en línea con diversas revisiones sistemáticas que describen que los aspectos cognitivos relacionados al dolor, como la catastrofización, y también los factores de salud mental, como los síntomas de ansiedad y depresión, son predictores importantes del desarrollo de dolor postquirúrgico en diversas afecciones musculoesqueléticas. Por ejemplo, en el primer estudio realizado en pacientes que se sometían a una artroplastia total de rodilla, se identificó que la catastrofización y la salud mental, así como el dolor también preoperatorio, eran los predictores independientes más potentes del desarrollo de dolor persistente. Por otro lado, en el segundo estudio que les presento acá, se identificó que las conductas de evitación y la autoeficacia se relacionaban significativamente con el dolor y la función postquirúrgica a los 12 meses de una cirugía, en este caso una cirugía de hombro. Y finalmente, les presento este tercer estudio que identificó que la depresión, la ansiedad y el mal afrontamiento son predictores importantes de malos resultados después de una cirugía lumbar. Teniendo en cuenta entonces que la salud mental es una condición importante que debe ser considerada en aquellos pacientes que llevan quizás mucho tiempo en listas de espera para una cirugía y que no han podido acceder a un tratamiento oportuno, es importante identificar también que el ejercicio va a ser una de las principales herramientas para mejorar la salud mental en las personas en general. De hecho, aquí les presento dos metaanálisis en red que evalúan los beneficios del ejercicio para la salud mental. En el primer estudio se identificó que tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fortalecimiento y aquellos ejercicios de ejercicios mente-cuerpo eran equivalentes para mitigar los síntomas de depresión en adultos mayores. Acá, como pueden ver ustedes en la figura de la derecha de la esquina superior, este metaanálisis en red, como pueden ver ustedes, están las distintas intervenciones. Aquellos círculos que son más grandes involucra que existe mayor número de participantes inscritos en esas intervenciones, y estas líneas que van de un círculo a otro son aquellos estudios que comparan este tipo de intervenciones. Aquellas líneas más gruesas nos indican que existen más estudios que están comparando este tipo de intervenciones. Entonces, como pueden ver ustedes, en comparación a los cuidados usuales, permanecer en una lista de espera, en comparación a este tipo de condiciones, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fortalecimiento, resistencia y el ejercicio mente-cuerpo tienen una efectividad superior y entre ellas efectos similares. Por otro lado, les presento acá un estudio que identificó que el ejercicio de fortalecimiento en particular tiene más beneficios para la salud mental en general y que el ejercicio de fortalecimiento o mixto tiene mayores beneficios, pero para en particular los síntomas depresivos. Es decir, el ejercicio de fortalecimiento puede ser beneficioso para disminuir los síntomas de ansiedad, disminuir el estrés. En cambio, el ejercicio de fortalecimiento o mixto ya puede ser una buena herramienta para síntomas depresivos, en particular en pacientes que tienen artrosis de rodilla, que pueden ser principalmente en condiciones más severas aquellos que puedan ser candidatos a una cirugía.
Y con respecto a la catastrofización del dolor, también les comparto acá dos metaanálisis que identificaron que el tratamiento multimodal, es decir, aquel que combina ejercicio con otras intervenciones como la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness o la educación en neurociencias del dolor, muestra efectos más fuertes para la reducción de la catastrofización en adultos con dolor crónico no oncológico. Por otro lado, el ejercicio cuando se combina con educación también da lugar a mayores beneficios en el corto plazo, tanto para reducir el dolor, reducir la discapacidad, reducir la kinesofobia, que es el miedo al movimiento, y reducir también los síntomas de catastrofización del dolor. Esto en comparación a realizar ejercicio aislado o ejercicio solo. Por lo tanto, en particular en aquellos pacientes que presentan altos niveles de catastrofización o kinesofobia, es decir, estas malas estrategias de afrontamiento en relación al dolor, es importante que el ejercicio siempre que se combine con intervenciones que tengan un abordaje biopsicosocial, como lo es, por ejemplo, la educación en neurociencias del dolor. La educación en neurociencias del dolor es una intervención en el ámbito de la kinesiología que requiere una formación especializada. Sin embargo, es importante que ustedes reconozcan algunos aspectos claves relacionados a esta intervención, que tiene el objetivo principal de reconceptualizar el dolor para disminuir la amenaza y el sentimiento de miedo o evitación de actividades que pueda tener el paciente, como por ejemplo evitar hacer ejercicio o actividad física porque piensan que esto puede generar más daño a su cuerpo. De esta manera, a través de distintos ejemplos o metáforas, se va explicando el comportamiento neurofisiológico del dolor para entenderlo como un sistema de alarma y que el dolor persistente se puede explicar más por una hipersensibilización de este sistema nervioso central, es decir, que estas vías de nociceptiva estén facilitadas y que pueden existir múltiples factores que puedan explicar este comportamiento fluctuante del dolor a lo largo del día, es decir, a medida que van aumentando los estresores como una mala calidad del sueño, estrés, rabia, frustración, ansiedad, depresión, problemas en el trabajo. Todos estos factores pueden generar un aumento en la percepción del dolor. Por lo tanto, de esta manera el paciente comprende que su dolor no depende específicamente de aspectos estructurales, que el dolor no es proporcional al daño que pueda tener en su cuerpo, sino que existen muchos factores que se pueden atenuar para ir disminuyendo esta sensación de dolor y de esta manera también aumentar la seguridad y la confianza por parte del paciente para comenzar a realizar ejercicio y inscribirse, por ejemplo, en programas de actividad física. De esta manera existe una amplia evidencia que respalda los beneficios de la educación en neurociencias del dolor cuando se combina con ejercicio para reducir la intensidad del dolor, mejorar la funcionalidad y también reducir estas variables psicosociales relacionadas al dolor como la kinesofobia, la catastrofización y también aumentar la autoeficacia para el manejo del dolor. Aquí les comparto en particular dos estudios que implementaron la educación en neurociencias del dolor como una estrategia preoperatoria en aquellos pacientes que se sometían a una cirugía lumbar. A la izquierda podemos ver este ensayo controlado aleatorio que realizó educación en neurociencias del dolor y la comparó con una educación estándar o una educación biomédica. Y encontraron que la educación sobre el dolor es capaz de disminuir la kinesofobia y la catastrofización y que en aquellas mujeres del grupo experimental también se produjo una mayor probabilidad de retorno al trabajo. Por otro lado, a la derecha podemos ver también un ensayo controlado multicéntrico que realizó la comparación de educación en neurociencias del dolor versus cuidados usuales postoperatorios con un año de seguimiento. En este estudio, si bien al año de seguimiento no encontraron diferencias en las variables clínicas, sí reportaron que el grupo de educación tuvo una mejor experiencia quirúrgica en términos de sentirse mejor y más preparados para la cirugía y también para el cumplimiento de sus expectativas. Y también se encontró que hubo una reducción hasta del 45% del gasto sanitario.
Es decir, la educación en neurociencias del dolor también puede generar un impacto desde el punto de vista económico en poblaciones quirúrgicas. Aquí les comparto este ensayo controlado aleatorio que realizamos junto a otros investigadores que también participarán como docentes en este módulo, en el cual combinamos, por un lado, ejercicios específicos para pacientes con síndrome de túnel carpiano, que se encuentran esperando una cirugía, entre ellos ejercicios de deslizamiento tendón, ejercicios de estiramiento y también ejercicios de deslizamiento neural específicos para el nervio mediano, con ejercicio aeróbico. ¿Por qué incluimos esto en el protocolo? Porque existe una amplia evidencia de que el ejercicio aeróbico es capaz de reducir precisamente síntomas de ansiedad y síntomas de depresión en pacientes con afecciones musculoesqueléticas y también en pacientes con otras enfermedades. Este protocolo de caminata era un protocolo que duraba 6 semanas, que partía con 15 minutos de caminata a intensidad moderada, lo que se regulaba con el Talk Test, es decir, los pacientes pueden hablar mientras están haciendo la caminata, pero por ejemplo si quisieran cantar no lo podrían hacer dado que las exigencias cardiovasculares no lo permiten. Una intensidad más alta sería aquella en la cual el paciente mientras camina no puede hablar ni tampoco puede obviamente cantar. En este sentido, el programa partía con 15 minutos y aumentaba progresivamente 5 minutos cada 15 días, llegando hasta los 25 minutos de caminata rápida a intensidad moderada. Y obviamente también les incluíamos el protocolo de educación en neurociencias del dolor, que correspondía a 3 sesiones de 40 minutos más unos videos de refuerzo entre sesiones. Este protocolo combinado tenía una duración total de 6 semanas y se realizaba mediante telerehabilitación, utilizando el sistema interactivo, en este caso de videollamada por WhatsApp. De esta manera se iban realizando los refuerzos de cada uno de los ejercicios y se iba valorando también la adherencia por parte del paciente. Este protocolo demostró una buena adherencia superior al 80% en ambos grupos. El grupo control solamente recibía el programa de ejercicio, es decir, los ejercicios específicos para el nervio mediano y la caminata rápida, y el grupo experimental recibía estas 2 intervenciones más la de educación en neurociencias del dolor. Los pacientes también demostraron una buena usabilidad del sistema de interacción, es decir, mostraron alta satisfacción, una satisfacción excelente para la usabilidad, en este caso para implementar la telerehabilitación mediante videollamada de WhatsApp, que era lo más accesible para los pacientes, y el protocolo demostró también una efectividad en reducir la severidad de los síntomas del túnel carpiano, del síndrome del túnel carpiano, y también disminuir la kinesofobia. Esto tanto a las 6 semanas inmediatamente después de la intervención como en el seguimiento a mediano plazo de 6 semanas, es decir, 12 semanas desde que se incluían al protocolo de ejercicio. En este contexto es importante señalar que con la pandemia del COVID-19 muchos servicios de rehabilitación se vieron obligados a cerrar, limitando la oportunidad de acceso por parte de los pacientes a recibir un tratamiento con enfoque biopsicosocial. Y de hecho el manejo del dolor se vio fuertemente direccionado a el manejo farmacológico y la prescripción de analgésicos y opioides. En este contexto ha habido también un auge en la investigación centrada en los modelos de telerehabilitación. Y acá les presento una revisión sistemática que ofrece evidencia sobre los beneficios de la telerehabilitación, que ya ha demostrado incluso tener una efectividad similar a los programas que se realizan de manera presencial. En esta revisión sistemática en particular se incluyeron intervenciones en diferentes modalidades como videoconferencia en tiempo real, programas de videos asincrónicos, sesiones educativas por teléfono y también sistemas virtual interactivo en base a juegos. La duración de los programas de ejercicio variaba entre 2 a 26 semanas y el comparador común para todo este tipo de intervenciones era el tratamiento habitual. Se encontró en los resultados un total de 15 ensayos clínicos con más de 1000 participantes, de los cuales un 75% de los estudios se centraban en
pacientes con cirugía ortopédica, en particular prótesis total de rodilla y prótesis total de cadera, donde se encontró una evidencia fuerte a moderada que respalda los beneficios de la telerehabilitación. Por otro lado, el 25% de los estudios restantes eran para otras condiciones musculoesqueléticas en las cuales se encontró una evidencia ya un poco más moderada a débil. En conclusión, las pruebas, que son bastante sólidas a favor de la telerehabilitación, indican que esta técnica o esta modalidad de tratamiento conduce a beneficios en específico para pacientes tras someterse a una cirugía de artroplastia total de rodilla y artroplastia total de cadera, tanto en el dolor como en la funcionalidad, y también existen pruebas un poco más limitadas para este tipo de intervención, ya en particular en afecciones que afectan a las extremidades superiores. Pasamos a revisar ahora entonces algunos ejemplos de rehabilitación postquirúrgica. En este caso les presento una revisión Cochrane centrada en pacientes con estenosis espinal lumbar que se someten a una cirugía de descompresión. Recordemos que esta técnica puede incluir diferentes procedimientos como la foraminotomía, que es la ampliación del agujero intervertebral, o la laminoplastía, que es la ampliación del canal espinal para aliviar la compresión de las raíces nerviosas. En esta revisión sistemática se encontraron pruebas moderadas que sugieren que la rehabilitación activa es más efectiva que la atención habitual para mejorar la función tanto a corto como a largo plazo después de la cirugía. El programa ambulatorio se iniciaba en la mayoría de los estudios a la 6ª y 8ª semana postcirugía y incluía una combinación de distintos ejercicios, que son aquellos que han demostrado mayor evidencia, incluidos ejercicios aeróbicos generales, estiramientos, ejercicios de estabilidad y ejercicios de fortalecimiento y resistencia de los músculos tanto de la espalda como de los abdominales y de las piernas, ¿ya? Complementado también con entrenamiento ergonómico y asesoramiento sobre los objetivos del paciente. Aquí les presento entonces una estrategia de rehabilitación que puede ser utilizada para abordar a aquellos pacientes que tienen un alto nivel de kinesofobia, ¿ya? Este fue un estudio que realizamos en conjunto con el profesor Carlos Cruz, que también es académico de esta asignatura, con investigadores de la Universidad de Valencia y de Dinamarca, en el cual incluimos pacientes que habían sido sometidos previamente a cirugía de columna lumbar. Recordemos que según la evidencia está escrito que cerca de un 40% de los pacientes puede persistir con dolor y con discapacidad después de la cirugía, y que también se ha descrito que existe una relación significativa entre la resistencia muscular del tronco, ¿ya? Y la probabilidad de que exista recurrencia de este dolor tras la cirugía, ¿ya? Así como discapacidad. Y por otro lado, que la kinesofobia, así como la catastrofización, han sido variables que se han relacionado con un bajo rendimiento de la resistencia muscular del tronco. Por lo tanto, lo que propusimos acá fue realizar una estrategia cognitiva de doble tarea, ¿ya? Para ver qué es lo que ocurría con la fatiga muscular, ¿ya? Como estrategia matemática, como estrategia cognitiva, lo que propusimos fue hacer una resta matemática en la cual los pacientes tenían que, a partir de 300, ir restando de 7 en 7 mientras realizaban un test de resistencia muscular. Por un lado la plancha, como pueden ver ustedes a la izquierda, y por otro lado el test de Sorensen. Para garantizar que existía autorregulación durante la doble tarea, no se impuso ningún límite de tiempo para que los pacientes realizaran la resta, ni tampoco se iba corrigiendo las respuestas, ¿ya? Entonces, los pacientes se sometieron de manera aleatoria a uno de los dos ejercicios, ¿ya? En primer lugar, realizaban el Sorensen o el test de plancha, o al revés, y también de manera aleatoria se asignaron a realizar este test de resistencia, ya sea con la condición de doble tarea, es decir, con la estrategia matemática, o sin ella, y mantener la posición sin realizar ninguna tarea matemática, es decir, tarea única o doble tarea, ¿ya? Y cada 5 minutos se volvían a cambiar de condición.
Lo que encontramos en este estudio es que los pacientes que tenían, como pueden ver ustedes ahí a la izquierda, mayores niveles de kinesofobia tenían un mayor porcentaje de cambio al comparar hacer la plancha con o sin esta tarea matemática, ¿ya? Es decir, cuando se añadía la tarea matemática, los pacientes aumentaban su resistencia en el test de plancha, y este aumento en tiempo, en segundos del test de marcha era mayor cuando había mayor puntaje en la escala de kinesofobia TAMPA. Sin embargo, esta correlación fue moderada para el test de plancha y, como pueden ver ustedes a la derecha, fue una correlación mayor, ¿ya? Y estadísticamente significativa en el Sorensen. ¿Ya? Vuelvo a resumir cómo interpretar estos resultados. A medida que los pacientes tenían una mayor puntuación en la escala de kinesofobia, es decir, que tenían mayor miedo al movimiento, presentaban un mayor cambio, es decir, una mayor duración, manteniendo esta posición en el Sorensen, ¿ya? Por lo tanto, una mayor resistencia muscular. ¿Y cuál es la posible explicación para esto? Es que cuando hacen la estrategia de doble tarea, de tarea matemática, mientras hacen la tarea física de mantener la posición, es un efecto disociativo, ¿ya? Con la autorregulación es capaz que el paciente se pueda distraer del enfoque, es decir, de estar centrado en su dolor o en su miedo al movimiento y olvidar momentáneamente este miedo para poder mejorar el rendimiento. Por lo tanto, esto es importante porque puede utilizarse como aplicación clínica para potenciar el efecto del entrenamiento en pacientes que tienen miedo, ¿ya? Utilizar estas estrategias matemáticas para que los pacientes olviden momentáneamente su miedo y se centren más en la tarea matemática que en cómo puede estar posicionado o su cuerpo, o si esto le puede estar gatillando algún dolor. De esta forma podemos también mejorar la resistencia muscular del tronco. Como les había dicho en principio, está estudiado que a medida que los pacientes tienen una mayor resistencia muscular del tronco, van a tener una menor discapacidad, mejor estado de salud y también menos riesgo de recurrencia a lo largo del tiempo. Finalmente, les quería presentar este metaanálisis que evalúa la efectividad de la rehabilitación domiciliaria multicomponente en adultos mayores que se someten a una cirugía tras una fractura de cadera. En este estudio se concluyó que la rehabilitación domiciliaria multicomponente era comparable con la rehabilitación hospitalaria en relación a diferentes variables como la fuerza muscular, la velocidad de la marcha, el equilibrio, el desarrollo de diferentes actividades básicas de la vida diaria y también en la calidad de vida. Me gustaría destacar particularmente estas variables como la velocidad de la marcha y el equilibrio, que son variables importantes predictoras para una nueva caída y, por ejemplo, la posibilidad de poder sufrir una refractura. Además de que esta intervención basada en el domicilio conlleva a altos niveles de adherencia al ejercicio, lo que puede estar asociado también a resultados clínicos más favorables. A modo de conclusión, me gustaría destacar que el tratamiento multimodal basado en educación y ejercicio puede conllevar a mayores beneficios en el tratamiento de aquellos pacientes que se encuentran esperando una cirugía ortopédica y también aquellos que se encuentran ya en la fase de rehabilitación postquirúrgica, tanto en modalidad supervisada, por ejemplo, en un centro ambulatorio, como también mediante la telerehabilitación y la supervisación de ejercicio en el hogar. También destacar que los equipos multidisciplinarios de rehabilitación deben ser conscientes sobre el rol que cumplen las variables psicosociales como la catastrofización, la kinesofobia, los síntomas de depresión y de ansiedad como predictores de malos resultados de rehabilitación o recuperación tras una cirugía ortopédica, a modo de poder implementar estrategias integrales y más especializadas para poder abordar a estos pacientes y disminuir el dolor crónico postquirúrgico y también el riesgo de desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Cualquier duda la podemos resolver mediante las vías oficiales de comunicación y
Les doy las gracias por participar en esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.